de hoy, pero esas recomendaciones demos hacia el futuro, una mirada no solamente del momento, sino una propuesta prospectiva de cómo proteger y garantizar derechos. Entonces, dejo con ustedes a Rafael Silva para iniciar la presentación. Rafa, adelante, si prendes tu micrófono, ya estamos todos atentos a tu presentación. Muchas gracias, Fico. Un saludo a todos los participantes. Quiero dar cuenta entonces de un esfuerzo que se ha hecho en estos meses de parte del grupo de trabajo denominado Envejecimiento con Dignidad. Hay una presentación, ¿podrían colocarla? Y el documento se denomina Recomendaciones para la protección de las personas adultas mayores frente al impacto del COVID-19. Y este grupo de trabajo, los que lo conforman, la siguiente, son instituciones tanto estatales como de la sociedad civil, ¿no? La Asociación de Adultos Mayores, el Centro Nacional de Voluntariado Senabol, Colectivo por los Derechos de las Personas Adultas Mayores, Conexión Adulto Mayor. Hay un conjunto de instituciones de sociedad civil y de ministeriales, el MIDIS, el Ministerio de Educación, Ministerio de la Mujer, la Organización Internacional del Trabajo, y todo este conjunto de instituciones son los que dieron nacimiento en la última etapa del trabajo del adulto mayor desde julio del 2018, a partir de una presentación de un libro que hizo la mesa de concertación sobre la vigencia de los derechos en el país de las personas adultas mayores. La que sigue. Y desde esa perspectiva hemos presentado esta propuesta de situación de las personas adultas mayores y de recomendaciones para la protección en el contexto de COVID-19. La que sigue. Bueno, el 12% de la población, en líneas generales, es las personas adultas mayores de 60 y más años de edad, tanto población censada como población de la Fuente Reinier. La mayor población adulta mayor se encuentra en el departamento de Lima, significativo siempre el peso poblacional de Lima, y en segundo lugar La Libertad, con un 6% de población adulta mayor. Madre de Dios es el departamento con menos población adulta mayor, y aquí en el gráfico está explicado con más detalle la población censada por población adulta mayor. La que sigue. Algunas características claves que consideramos importantes en esta etapa también es identificar ciertas características de la formación de los hogares en el país, ¿no? El 41% de los hogares peruanos tiene entre sus miembros al menos una persona adulta mayor. Esto sube un poco más en el área rural, llega hasta el 44%, igual que en Lima metropolitana. Y aquí, según el informe técnico del INEI sobre la evolución de la pobreza monetaria, el 28% de los hogares pobres existe al menos una persona adulta, ¿no?, conformante de esa familia, ¿no? Y en los no pobres también hay un 32% donde existe al menos un miembro adulto mayor. Eso va cobrando significación, como vamos a ver en las siguientes diapositivas. La que sigue. La presencia de adultos mayores en la jefatura del hogar cada vez es más creciente en el país, ¿no? Una cuarta parte del total de hogares en el país tiene como cabeza de familia una persona adulta mayor. Y en el caso de las mujeres, el porcentaje es mayor. Y quiero hacer mención que en el caso de comparar lo de mujeres, tanto en el área rural como en el área urbana, aún se amplía más esa diferenciación, ¿no?
donde en el área rural el 42% de los hogares jefaturados por adultos mayores mujeres es significativo. Esas realidades diversas de las familias entonces también requieren poner en marcha políticas diferenciadas para entender estas características de los hogares en nuestro país. La que sigue. El dato de personas adultas mayores también significativo es aquel que presenta de adultos mayores que viven solos. Según el censo del 2017, hay más de 600.000 personas que viven solos. Y de esos que viven solos, los datos son significativos por algunos departamentos. Y quiero hacer mención, 7 de cada 10 personas viven solos en Puno y en Huancavelica, entonces es significativo esas características, como también en Ayacucho y Cajamarca, donde los quintiles de pobreza también son importantes de considerar. Entonces creo que es importante las características del país, cómo atender este conjunto de personas que viven solas y que están ubicados en estos departamentos donde probablemente muchos de los servicios públicos de protección son los que menos están desarrollados en las zonas, ¿no? La que sigue. Y eso va manifestando como 4 problemáticas que lo primero fueron como características de los hogares y las familias en el país, y el tema de las problemáticas que probablemente con la presencia del COVID-19 se han agudizado o están haciendo más visible estas problemáticas, que son 4 que a continuación y rápidamente las voy a mencionar. El primero de ellos es violencia. Los casos de violencia están creciendo. Ya se reportan más de 11.000 casos de violencia hacia personas adultas mayores en el 2019. Como ustedes ven, entonces hay una tendencia de crecimiento y de reporte de los casos. Fundamentalmente la fuente es lo que el Ministerio de la Mujer nos está dando con el Programa Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia. Y es importante recoger que las medidas de aislamiento físico que previó e impulsó el gobierno con la emergencia sanitaria para personas adultas mayores también los coloca en un mayor riesgo de sufrir violencia, ya que las características fundamentalmente de violencia en este conjunto de personas adultas mayores es una violencia de características de la familia. La que sigue. Una segunda situación a considerar en este contexto es el aumento de personas adultas mayores con problemas de salud crónica. Y que en el conjunto del impacto de la pandemia se agudiza. 8 de cada 10 personas adultas mayores sufren de algún problema de salud crónico o malestares crónicos como artritis, hipertensión, asma, reumatismo, diabetes, tuberculosis, VIH, colesterol, ¿no? Y en el caso de varones, el 82% es con enfermedades crónicas, y en el caso de las mujeres el 73%. Estas enfermedades crónicas generan una mayor vulnerabilidad, entonces, de las personas adultas mayores, que en el contexto de COVID genera un nivel de complicaciones en sus tratamientos. Y entonces un segundo elemento a considerar en contexto de la pandemia. El tercero, que sigue, la que sigue, es propiamente los ingresos económicos de las familias y sus fondos de pensiones.
Aquí el sistema de pensiones del país todavía es un sistema que no cubre a toda la población adulta mayor. Solamente 1.200.000 personas, de aproximadamente 3.400.000 personas, están afiliados a algún sistema de pensiones. Y esas diversas afiliaciones que hay, que aquí en el cuadro se presenta como el porcentaje, por porcentaje de afiliación, ya sea en la ONP, en las administradoras de fondos de pensiones privadas, las AFP o la cédula viva, o los sistemas que se formaron al amparo de todo este tema de las pensiones, la caja de pensiones militar policial, la caja de pensión del pescador, todo eso cubre un 35% del total de personas adultas mayores con pensión. Eso necesariamente ha llevado a que en la coyuntura se especifique la necesidad de una reforma integral de las pensiones. Los pasos que se han dado oficiales a partir de una primera presentación de un proyecto de ley del Poder Ejecutivo que fue rechazado por el Poder Legislativo ha conformado una comisión especial multipartidaria para revisar este sistema de pensiones. Eso entonces es un desafío hacia adelante de atención y de protección social. Y un cuarto elemento, que sigue por favor, era el de servicios de cuidado, creo que me he olvidado de colocarlo, y que en el servicios de cuidados también hay una preocupación por la atención de los servicios de cuidado residencial y que ha derivado también en una serie de iniciativas que se ha dado en el contexto del COVID, ¿no? Entonces hay que reconocer el último decreto legislativo que plantea una serie de mecanismos y recomendaciones para la atención en los servicios de cuidado. Sobre la base entonces de la situación en términos generales del adulto mayor y de las principales preocupaciones a raíz del contexto del COVID es que hemos hecho este conjunto de recomendaciones. Rápidamente, está dirigido a los sectores del gobierno nacional, gobiernos regionales y locales. La que sigue, por favor. Y empezamos con los centros de cuidado residencial. Identificar a todos los centros acreditados y no acreditados. Ahí todavía hay una fase vamos a decir, de claridad sobre la cantidad de centros de cuidado residencial en el país. Elaborar una ficha de supervisión con estándares de calidad de acuerdo a las consideraciones, las recomendaciones internacionales, respetando los derechos de las personas adultas mayores, hacer un seguimiento permanente, garantizando la participación de las personas adultas mayores y sus familiares en las decisiones que le competen, desarrollar protocolos de capacitación para los trabajadores y cuidadores, ¿no?, en estos centros, garantizar el tamizaje del COVID-19 tanto en los centros de cuidado residencial, públicos y privados, para tener un diagnóstico temprano y garantizar una política de cuidados y tratamiento. La que sigue. Garantizando entonces la aplicación de estas pruebas de COVID-19 y garantizar el tema de la seguridad alimentaria en estos albergues con responsabilidad del gobierno local, regional y nacional. El segundo paquete de recomendaciones que sigue, por favor, está referido a la atención integral de salud. Aquí las 6 recomendaciones que hemos dado va por el lado de el acceso ininterrumpido a tratamiento de enfermedades crónicas y que requieran atención permanente, con acceso a sus medicamentos, tal como lo está estipulando el reciente decreto legislativo 1474, que a su vez incorpora los mecanismos de atención a domicilio y del uso de medios informáticos como telesalud.
El sistema de salud debe asegurar la existencia de especialistas, la provisión de suficientes medicamentos adecuados, ¿no? Y el acceso a vacunas y una atención con respecto a sus derechos humanos. Tercera recomendación, implementar intervenciones de soporte psicológico a las personas adultas mayores en coordinación con los centros de salud mental, ¿no? Priorizando a aquellas personas que están en situación de abandono. La que sigue, por favor. Difundir la importancia de una adecuada alimentación saludable y nutritiva, así como del ejercicio físico habitual. Quinta recomendación, las municipalidades en coordinación con el sector salud deben impulsar los registros y los padrones nominales de la población mayor y su ubicación geográfica, con énfasis en población que vive sola, en situación de pobreza, con enfermedades crónicas, en abandono, que permita contar con una clasificación socioeconómica y acceder a otros programas como pensión 65 y pensión por discapacidad severa. Sexto, implementar medidas de apoyo para que accedan a alimentos de manera más segura para evitar contagios. La que sigue. Con respecto a la protección contra la violencia, impulsar las consultas de atención en línea para prevenir la violencia contra las personas adultas mayores, difundir el protocolo ya existente de actuación conjunta de los centros de emergencia mujer y comisarías en materia de protección contra la violencia familiar, implementar centros temporales de protección frente a la violencia, identificar... Rafael, sí, correcto, identificar conjuntamente con los centros integrales del adulto mayor donde se encuentran las personas que son atendidas en sus domicilios por cuidadores y desarrollar una red de soporte emocional para cuidadores de personas mayores y a fin de capacitarlos para la prevención de la violencia. La que sigue. Respecto al sistema pensionario, fundamentalmente quiero relevar la necesidad del diálogo con autoridades y sociedad civil para la reforma integral de pensiones, considerando como actores fundamentales a las AFPs y a la ONP. Con respecto, y por último, con respecto a la que sigue, a la organización y participación de las personas adultas mayores, el garantizar y adaptar el trabajo remoto de las personas adultas mayores en condición de riesgo por presentar múltiples patologías que los exponen al contagio, promover desde los distintos niveles de gobierno una visión positiva y objetiva de la adultez mayor, promover en los diversos niveles de gobierno la participación activa de la población, la que sigue, alentar desde los gobiernos locales en mayor presencia del apoyo de los medios de comunicación a las redes sociales de las organizaciones de adultos mayores, como la red de soporte para la población adulta mayor que se ha empezado como inicio con el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Creo que estas son las principales recomendaciones, Fico, que están planteadas por el documento. Muchas gracias. No, gracias a ti. Entonces, entramos al a la primera rueda de comentarios y quiero dejar en la palabra a Cintia Patricia Vila, directora de la Dirección General de Familia y Comunidad del Ministerio de la Mujer y Poblaciones. Adelante, por favor. Buenas noches con todos y todas. ¿Qué tal, Fico? Quisiera compartir una presentación. No sé si la pueden visualizar. Ahí está. Me dicen si no. Es correcto, se ve. Sí. Si la ponen en presentación es mejor. Ahí está. Listo, adelante. Ya. Muchas gracias, Federico, por la invitación. A todas y todos los compañeros presentes en esta reunión. Bueno, vengo en representación de la viceministra Cecilia Aldave, la viceministra de Poblaciones Vulnerables, un poquito para mostrar las cosas también que se hacen, como señalaba en el programa, desde el ámbito público,
a raíz de esta pandemia, tomando en cuenta también las recomendaciones que han sido presentadas en el informe, en el cual el equipo de la Dirección de Personas Adultas Mayores ha venido participando, ¿no? Bueno, en primer lugar señalar que esta emergencia y esta pandemia, pues sí, ha resultado o ha tenido un fuerte impacto en las personas adultas mayores, que nos ha llevado a replantearnos todos nuestros mecanismos de atención, a replantearnos también cómo es que vamos a formular las políticas hacia el futuro, ¿no? A replantearnos todo lo que se ha venido haciendo, pero sobre todo lo que falta por hacer, ¿no? Haciendo una autocrítica de Estado, sabemos que esta población objetivo necesita mucho más de lo que tiene hasta el momento, y creo que es trabajo de todas y todas, desde nuestros diferentes espacios, poder contribuir a esto. Bueno, voy a empezar para no excederme del tiempo con una presentación respecto a las cosas que hemos venido trabajando y también, también presentarles también algunas cosas que ya hemos planteado como acciones inmediatamente futuras, ¿no? Para este 2020. A ver, discúlpenme, pero creo que no está avanzando, ¿no? Ahí, ya. Voy a dividir en estas principales acciones, que son las acciones las que hicimos informativas y preventivas, cuando recién inició y a lo largo de esta situación de emergencia respecto a las personas adultas mayores, las medidas de protección temporal que se han ido dictando, como es el servicio, les voy a contar un poco, la supervisión que se hizo a los centros de atención para personas adultas mayores, tomando las recomendaciones tanto de la mesa como de otras entidades, ¿no? La conformación y la participación de la red de soporte y el trabajo que se viene haciendo con los gobiernos locales a través de los CIAN, que son los pilares básicos en los que hasta estos momentos se está trabajando el Ministerio, ¿no? De una manera muy ilustrativa, lo que se hizo para la prevención e información, lo más importante fue, primero, informar a las personas adultas mayores en la misma calle que debían de protegerse, ¿no? El equipo multidisciplinario salió e informó en distintas zonas de Lima, precisamente explicándoles la necesidad de no salir de casa, ¿no? Se hicieron acciones comunicativas, campañas de cuidado del adulto mayor en casa, del adulto mayor en la comunidad para el tema de edificios, colaboración de todas y de todos dentro de los espacios, las compras, etcétera, y también se realizaron capacitaciones que antes del aislamiento social fueron presenciales a los servidores de los centros de atención en materia de cuidados y de higiene, y que luego ya fueron hechas de manera virtual. Nosotros, como ministerio, tenemos la función de proteger a las personas adultas mayores en situación de riesgo, y uno de los principales servicios que se mantuvo activo durante los 7 días de la semana fue el servicio dictado de medidas de protección temporal. ¿En qué consiste este servicio? En la identificación de las situaciones de riesgo, ¿no? En la intervención de un equipo multidisciplinario de cara a la protección de diferentes derechos. ¿Qué casos son los que se atienden? Todos los casos que son reportados a través de distintos medios de comunicación social, pedido directo de personas adultas mayores que van a los servicios o que acuden a los servicios, o a través de otras autoridades como la Policía Nacional cuando los encuentra, por ejemplo, en situación de calle, ¿no? Atenciones vía telefónica, vía redes sociales, publicaciones, etcétera. Todos estos canales han permanecido abiertos y han sido los canales que la dirección ha tenido para poder realizar las atenciones durante toda la emergencia sanitaria, y lo viene haciendo hasta el momento. También hemos realizado operativos de noche, ¿no? De esto al inicio de la pandemia, y una de las cosas una de las situaciones que reveló, no nueva, pero sí en una mayor magnitud, es la situación de las personas adultas mayores en calle. Precisamente el confinamiento social hizo que este problema se evidenciara en mayor medida, ¿no? Frente a eso se hicieron operativos para poder rescatar a las personas adultas mayores de calle en compañía de otras autoridades, ¿no? Y también surgió una necesidad, que era la necesidad del albergamiento, ¿no? Y los servicios de albergamiento no presentan en el Estado una gran oferta. Hay una gran demanda, pero la oferta no es la misma,
¿no? Ante eso se gestionó una demanda adicional en el Ministerio de Economía que permitió que se implementara albergues temporales en el INAVIF, y además también fuimos promoviendo la creación de otros albergues en las sociedades de beneficencia o en los gobiernos locales a nivel nacional, porque este sí fue un problema con el cual nos enfrentamos, ¿no? Si bien existía una necesidad de albergamiento, había una carencia de espacios, ¿no? Y esto ya venía siendo así incluso desde antes de la emergencia. Podemos señalar que a la fecha se han realizado 655 atenciones a 382 personas adultas mayores en situación de riesgo, ¿no? Estoy hablando de los casos que vienen para el servicio de medidas, ¿no? Porque tenemos otro tipo de atenciones que no pasan por la identificación, etcétera, como por ejemplo personas adultas mayores que piden la reducción de su recibo de luz, que por ejemplo piden cómo funcionan los trámites virtuales en la ONP, que piden la atención a través del Banco de la Nación del Cobre, etcétera. Estas atenciones se basan solamente en aquellas que presentan una situación de mayor riesgo, que es abandono en calle, violencia, entre otros, ¿no? Las distintas medidas que se han tomado son no solamente el arrolamiento, porque esa es una medida excepcional y última, sino también la reinserción en la familia, que eso es lo que buscamos. En realidad no buscamos el albergamiento, sino lo principal es encontrar una red familiar donde puedan estar protegidos, el exhortamiento al cumplimiento de deberes de asistencia familiar, apoyo humanitario, u otros, ¿no? En general, que más o menos se ilustran posteriormente. ¿Qué hacemos o cómo funciona? Muy breve. A veces nos reportan casos de personas que han visto en calle, pero que las han visto en un parque, ¿no? No siempre están ahí. Entonces se activa un sistema de búsqueda a través de distintas autoridades, se mapea la zona hasta poder encontrarla, se realiza un acercamiento con ellas para que nos explique cuál es su situación, por qué se encuentra ahí. En el caso existan redes familiares, se realiza esa búsqueda, se hace una evaluación multidisciplinaria, social, psicológica o legal en algunos casos, ¿no? Y algunos ejemplos son los que muestro aquí. Por ejemplo, hay algunas fotos de los albergamientos que hemos tenido durante el periodo de emergencia sanitaria, ¿no? Y otras medidas como apoyo legal, gestiones para otros servicios. Si no tiene pensión 65, lo ayudamos en el trámite. Si no tiene SIS, los inscribimos. Si no tiene algún tipo de subsidio de discapacidad como contigo, también se hace. Se han gestionado diversas donaciones de alimentos, de ropa, que en esta pandemia eran necesarias, ¿no? Además de otras acciones, ¿no? Me quedan 3 minutos. Sí, y la reinserción familiar y el seguimiento permanente. Muy rápidamente entonces, porque creo que hay muchas cosas más que decir, y una muy importante es el tema de los centros de atención para personas adultas mayores, que se ha mencionado aquí en el informe, ¿no? Efectivamente, nosotros en los centros decidimos hacer un monitoreo permanente, es decir, no dejarlos ningún día sin saber, que no pase ningún día sin saber cuál es la situación de las personas adultas mayores al interno. Y en caso de COVID se activa la alerta roja. Hemos hecho 22.397 acciones de monitoreo, si gustan después lo profundizo, a 285 centros de atención residencial, sin distinguir si están acreditados o no, si son clandestinas o no. Lo que nos ha interesado durante esta pandemia es la atención al adulto mayor. ¿Qué hemos hecho cuando ha habido COVID? Pueden ver la resolución directorial 003-2020, que es ahí donde están los estándares de seguimiento según los estándares internacionales que se mencionaba, el seguimiento permanente, ¿no? Y la atención en caso de cualquier tipo de necesidad, ¿no? Bueno, aquí, si gustan, luego podemos seguir profundizando. He hecho un trabajo con los centros integrales de atención al adulto mayor a nivel nacional, a través de un aplicativo que tenemos. Ha habido capacitaciones a los CIAN, ha hecho un registro en los padrones del ministerio, porque no estaban registrados, teníamos la información, pero ahora a través del aplicativo podemos hacer un seguimiento nominal a cada una de las personas adultas mayores que les registra el CIAN correspondiente, ¿no? Hemos hecho distintas capacitaciones, somos parte de la red de soporte para las personas adultas mayores, que ya el MIDI seguro en algún otro espacio la ha mencionado. Esta fue una de las primeras medidas, incluso se tomó antes del aislamiento social, ¿no? A la fecha se vienen reportando 4.103 casos de personas adultas mayores en situación de abandono. ¿Perdón? Un minuto.
Ok, en situación de abandono que han sido atendidos y que vienen siendo atendidos también por la dirección. Y este último minuto lo quiero utilizar en estos nuevos retos que son para el año 2020. ¿Cuáles son los nuevos retos? Primero, y el principal que veníamos haciendo, es la aprobación de la Política Nacional para las Personas Adultas Mayores, en las que seguramente, Federico, la vamos a compartir con ustedes y queremos sus comentarios, queremos su apoyo, sus opiniones, ¿no? Este es un trabajo que tiene que salir en octubre, noviembre de este año de todas maneras. La acreditación de los centros para personas adultas mayores, de acuerdo a lo que ha establecido el Decreto Legislativo 1474, ¿no? La creación de servicios, la ampliación y creación del servicio de medidas en la ciudad de Chimbote, que hemos tenido un convenio con la Sociedad de Beneficencia para que este servicio, que es tan interesante, pueda llegar a nivel nacional. La implementación de un CARPAN junto con la Sociedad de Beneficencia de Lima para trasladar a las personas que están albergadas en Hacho actualmente. El diseño de un sistema de cuidados importantísimo, que es parte de la política de igualdad de género, pero que también abarca la asistencia de la población vulnerable, sobre todo para la protección de sus derechos. La promoción de servicios diferenciados en cada sector donde sea necesario. Las modificaciones al reglamento, que son muy importantes para poder gestionar el tema de la acreditación y la supervisión y de medidas, y por supuesto la guía para la conformación y acreditación de consejos regionales y mesas de trabajo a nivel local. Esos serían los nuevos retos, y las acciones que viene realizando este ministerio relacionado con las personas adultas mayores. Muchas gracias. No, gracias a ti. Le damos la palabra entonces a Walter Mendoza. Walter. Tienes que prender tu micro, ahí estás. Tienes que prender el micro, Walter. Tu micro, estamos. Ya. Listo, Ahora perfecto. Sí. Ahora sí. Bueno, muchas gracias por la invitación a compartir este importante espacio de reflexión y abordar un tema que para las políticas sociales y en el contexto de la pandemia del COVID es uno de los más apremiantes, ¿no? Que 7 de cada 10 fallecidos a la fecha sean personas adultas mayores, nos dice bastante acerca de los impactos diferenciados según un perfil de edades. Pero a su vez también que la absoluta mayoría de las personas fallecidas sean personas en condición de pobreza o con bajos niveles de educación, también nos dice de dónde están las desigualdades. O sea, dentro de la desigualdad por edades, dentro de ese grupo también hay otras enormes desigualdades. No olvidemos que si ya antes de la pandemia la situación era problemática, ahora lo es aún más. Una sociedad que no se venía preparando para envejecer, poco podía hacer para mirar estas vulnerabilidades, ¿no? Sin embargo, el Perú ya tenía un logro relativo, que era de tener un 12% de la población que había llegado a los 60 o más años. Cuando en el censo del año 1972 se encontró menos de 5 personas que tenían más de 100 años. Al año 2017, estas son aproximadamente 3.000. Es decir, el país ha ido mostrando progresos continuos en cuanto a la disminución de la mortalidad, a una mayor supervivencia. Y esos logros, lamentablemente, se están revirtiendo en pocos meses nomás en este avance de la pandemia. Entonces veremos en los próximos meses cuál va a ser el impacto sobre la esperanza de vida residual en todas las edades, etc. Y sobre todo, viendo no solo por edades, sino dentro de las edades, otros marcadores de desigualdad. No olvidemos también que 3 de cada 4 adultos mayores ya venían portando una condición crónica, según sus propios reportes. Pero hay algunos temas que todavía quienes me han presentado, Cintia y Rafael y Fico en su presentación, no han aludido, que parece que es importante la ocasión de hacerlo ahora, que es el de los peruanos y peruanas que están viviendo solos, que es una de los marcadores de exclusión también importantes, ¿no? Y no solo viviendo solos, sino también en condiciones de discapacidad. Según el censo del
del 2017 aproximadamente, y con las proyecciones a este año, debían haber aproximadamente 700.000 peruanos y peruanas que vivían solos, es decir, de 70 y más años, que tenían o una compañía de su misma edad, 70 o más, o que efectivamente no hubiera nada. Esa es la definición operacional de este indicador. Entonces, pero de ellos, aproximadamente un 40%, un 40% efectivamente vivía en las áreas rurales, pero las áreas rurales en general concentran en el país solo el 20%. Es decir, si se trata de desigualdades, hay muchas desigualdades, no solo como edad en sí, como grupo de edad, por supuesto, mucho más vulnerables que los otros, pero dentro de ellos, los más pobres, los que tienen menor educación, y dentro de ellos aún, aquellos que no tienen, están en situación de aislamiento con poco contacto, ¿no? Y la cuarta parte de ellos vivía en Lima. 1 de cada 12 estaba en Puno, 1 de cada 14 en Cajamarca, y 3 de cada 4 no tenían educación o no tenían primaria. Entonces vemos unas condiciones de precariedad y de vulnerabilidad muy altas, ¿no? Lo cual además plantea nuevos desafíos para el sistema estadístico. En los últimos tiempos, el sistema estadístico nacional ha enriquecido su bagaje y su acervo documentario y de fuentes como censos y encuestas, que sin embargo no alcanza todavía a los registros administrativos de manera suficiente. Tenemos un avance importante en los últimos tiempos a través del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables en sus registros, por ejemplo, de situaciones de violencia. Pero en el Perú en general, por lo menos en mujeres en edad reproductiva, y no sé si será lo mismo para adultos mayores porque no lo hemos medido, por lo menos no conozco de una estimación semejante a la que tenemos en la ENDES para mujeres en edad reproductiva, 7 de cada 10 no denuncian. Y entre quienes denuncian, o sea, de entre el 30%, solo 4% de ese 30%, o sea, alrededor de 1, van a un centro de emergencia mujer. Entonces, vemos que hay una gran parte de la población cuya situación simplemente no conocemos, porque, por un lado, no estamos indagando, no estamos haciendo encuestas, más allá de las mujeres en edad reproductiva. Hay nuevas encuestas, por ejemplo, la ENARES, que se empieza a visibilizar esta situación, pero en general, la situación del adulto mayor no ha sido muy visible en las políticas públicas por el lado del registro de la información. Entonces, creo que hay todo un frente a ser atendido por el Sistema Estadístico Nacional a fin de hacer visibles estas vulnerabilidades, ¿no? En ocasión del Día Mundial de Población, que se conmemoró el día pasado, el sábado 11, junto con el INEI preparamos una publicación que he pedido a los organizadores de este evento que la divulguen, que es un esfuerzo adicional que hace el INEI y el UNFPA para recuperar algo de la información disponible. Pero en estadísticas sociales, tan importante lo que se pregunta como lo que no se pregunta, lo que se sabe como lo que no se sabe, lo cual nos obliga a mejorar los registros, a mejorar la difusión, porque hay preguntas que a veces se hacen, pero que no se divulgan. O se divulgan en formatos poco amigables. Por lo tanto, 3 minutos. ¿Perdón? 3 minutos, Walter. Ya. Por lo tanto, necesitamos que el Sistema Estadístico Nacional recupere estas inquietudes de la sociedad civil, inquietudes de los gobiernos locales, inquietudes del gobierno central, para dar cuenta de una situación rápidamente cambiante por lo demás. No sabemos en realidad en qué condiciones vamos a salir de esta pandemia, pero lo cierto es que la demanda de nueva y mejor y oportuna información está a la orden del día. En su esfuerzo por darnos a conocer cuál es la situación frente a la pandemia, el INEI, por ejemplo, ha generado nuevos indicadores, como por ejemplo son estos de demográficos de riesgo intergeneracional, de personas de 65 y más años con riesgo generacional que viven compuestos por adultos y con población
que está en el segundo grupo de edad de mayor contagio, que está entre 30 y 59 años. Es decir, el hecho de habitar hogares multigeneracionales, para algunos, implica una situación de riesgo. También la situación de desprotección, que el adulto mayor que vive en una vivienda solo o con otras personas que no son sus familiares. En fin, simplemente quería dar cuenta de estos desafíos que plantea la política social, y más aún cuando, como nos ha recordado Cintia, está en cierre la preparación, la aprobación de un nuevo plan para las poblaciones adultas mayores, que esperemos visibilice no solo su vulnerabilidad, sino también sus condiciones de aportar. El aporte que hacen los adultos mayores a la economía de manera no monetaria en el país, cuidando a nietos, cuidando familiares, cuidando personas enfermas, es bastante grande. La encuesta sobre el tiempo reveló la magnitud de esa contribución, ¿no? Entonces, simplemente quisiera cerrar llamando la atención sobre estos desafíos, y que el diálogo entre quienes generan la información y entre los que la difunden y quienes lo usan está a la orden del día, ¿no? Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Walter. Y vamos armando un tejido argumental de descripción de la situación, ¿no? La intervención de Rafael recogía esta reflexión sobre las condiciones generales y sobre un conjunto de recomendaciones. Cintia, reconociendo las dificultades del propio Estado para garantizar los derechos de la población, mostraba una serie de iniciativas que iban apuntando a responder a la situación de emergencia, y Walter nos pone un panorama estadístico, ¿no?, que nos muestra las precariedades y los riesgos que están creciendo para las personas adultas mayores, ¿no? Incluso el tema, digamos, esto que aparecía de una vida que se iba alargando, hoy aparece afectada por el alto riesgo de vida que enfrentan las personas adultas mayores. Quiero dejar con ustedes, para cerrar esta primera parte de este conversatorio, a Pablo Casali, para que nos complete desde la mirada de una institución como IT, vinculada al mundo del trabajo y el mundo del post-trabajo, ¿no?, esta lectura sobre la situación de las personas adultas mayores. Pablo, tienes el uso de la palabra. Muchas gracias, Fico, por esta invitación, por esta posibilidad de compartir con ustedes algunas reflexiones sobre el desempeño del sistema de protección social, pero en particular el desempeño del sistema de pensiones en el Perú. Me gustaría que al final de mi pequeña intervención, muy breve va a ser, pudiera haber trasladado un mensaje que creo clave, y es el que transmití el viernes pasado en mi comparecencia ante la Comisión Multisectorial que se ha creado en el ámbito del Congreso para la reforma del Sistema Nacional de Pensiones. Y es que la OIT ha manifestado su profunda preocupación por el futuro de las pensiones en el Perú, a la luz no de la discusión que se está dando, porque la discusión es más que bienvenida, por supuesto, sino de algunas últimas decisiones, tanto del Congreso como también del Ejecutivo, que ponen un signo de interrogación respecto de la sostenibilidad económica, pero también social del sistema de pensiones en su conjunto. Me parece que la iniciativa es súper interesante a la luz de los comentarios de Cintia, por supuesto antes de Rafael, con esa presentación del informe que se ha trabajado en el ámbito de esta comisión, y por supuesto los comentarios de Walter. Y me parece que mi intervención viene de cierta forma a complementar un poquito este enfoque integrado que la situación y problemática del adulto mayor amerita. Estamos todos de acuerdo en que cuando evaluamos el desempeño del sistema de pensiones, y me gustaría hacer foco en este aspecto y en algunas cuestiones laborales también, uno tiene en cuenta los temas de cobertura, los temas de las prestaciones, la calidad o suficiencia de las prestaciones que se recibe del sistema, y por supuesto la sostenibilidad del mismo. De nada sirve tener un sistema muy generoso que prometa prestaciones elevadas si después el propio financiamiento, la fuente de financiamiento que han sido
identificadas para financiar esas pensiones, esos pagos mensuales, no puede sostenerse en el tiempo. Estamos todos de acuerdo que la cobertura del sistema de pensiones es muy baja, a pesar de que en los últimos 10 años se ha elevado más o menos 10 puntos porcentuales, desde un 16 a un 26%, esto es 2018, 2019, la cobertura es muy baja, muy baja. Y si bien ha tenido un repunte importante, 10 puntos porcentuales en 10 años es mucho, pero lo cierto es que Perú partió desde una base muy baja comparado con el promedio regional, donde a finales del año pasado, más o menos, la proporción de cotizantes respecto de la fuerza de ocupados rondaba aproximadamente el 45-46%. Por supuesto que todo este tema del COVID-19, la pandemia, golpea y duro al desempeño del mercado de trabajo y por lo tanto también a los indicadores en materia de cobertura. Pero por el tema de las prestaciones también observamos un déficit importante. En este informe que hemos presentado en otra reunión organizada por la mesa, informábamos que para todos los supuestos analizados, esto es el promedio de todo el sistema en general, pero después también sacando el promedio para cada uno de los subsistemas en particular, me refiero al Sistema Nacional de Pensiones, en su versión ONP o en su versión Sistema Privado de Pensiones, la tasa de reemplazo, es decir, la pensión que en definitiva el jubilado se lleva a su bolsillo a fin de mes, está por debajo de esos mínimos que promueven las normas internacionales del trabajo y que, en el caso particular del convenio 102 sobre norma mínima de seguridad social, establecen un 40%. Es decir, que la pensión no debería ser inferior a un 40%, considerando una base salarial de referencia que pudiera ser el promedio de los últimos 10 años, etcétera, etcétera. La falta o los déficits en materia de cobertura, sumado a la falta de suficiencia, la falta de calidad de esas prestaciones que promete y entrega el sistema, hacen que una proporción importante de los adultos mayores sientan y tengan la necesidad de seguir participando en el mercado de trabajo cuando llegan a esa edad elegible por la legislación nacional para reclamar su prestación. En el caso de Perú, y de acuerdo a una publicación que habíamos publicado, creo que en finales del 2018, el panorama laboral temático presente y futuro de la protección social en América Latina y el Caribe, la proporción de adultos mayores de 65 años que seguían vinculados con el mercado de trabajo se acercaba al 34%. Y si indagábamos sobre cuál es la proporción de adultos mayores que no recibe ni salario ni pensión, estábamos cerca del 42-43% para el caso de Perú. Es decir que esta foto respecto de esta necesidad de seguir vinculado con el mercado de trabajo es la consecuencia directa del desempeño del sistema de pensiones. Y el desempeño del sistema de pensiones es una consecuencia directa del desempeño del mercado de trabajo. Y el desempeño del mercado de trabajo es una consecuencia directa de lo que pasa en todos los órdenes en el país. Imagínense ustedes que a la luz de estas últimas modificaciones, retiro el 95.5 por parte de los afiliados al sistema privado de pensiones, recientemente la posibilidad de retirar en 2 tramos 2.000 soles, la otra legislación que permite retirar también el 25%, me parece que más allá de los fundamentos y justificaciones que son, por supuesto, en la gran mayoría de los casos entendibles en función de la coyuntura actual, no hacen más que hipotecar el futuro previsional de todos estos adultos mayores. En otra oportunidad me tocó también observar esta iniciativa que tiene dictamen de comisión, y también hay 2 o 3 proyectos de legislación, si no me falla la memoria, respecto de esta posibilidad de devolver a los ex aportantes a la Oficina Nacional de Normalización, es decir, el Sistema Público de Reparto del Perú, los aportes en el caso de que no tuvieran acceso o derecho a una prestación. De vuelta, los fundamentos, los antecedentes son muy entendibles, están bien fundados, pero me parece que se confunde el instrumento para garantizar la seguridad del ingreso a trabajadores en edades activas que, producto de la pandemia, del COVID y de las circunstancias y realidad económica nacional, no disponen de esos ingresos para garantizar el sustento
propio y el de su familia. Me parece que en ese sentido, el gobierno, a través de otras medidas de otra índole, debería salvaguardar esa seguridad de ingresos y no recurrir a un sistema de pensiones, a un fondo que teóricamente está destinado para financiar las prestaciones corrientes de los adultos mayores que actualmente están jubilados por ese sistema. La situación está difícil. En esa intervención que tuvimos como OIT, pero también otras organizaciones internacionales, académicos y demás, en el ámbito de la comisión. Sí, gracias. En el ámbito de esta comisión existen distintos proyectos de reforma, pero ninguno de los proyectos ha sabido informar a la ciudadanía cómo va a ser la transición. Producto de lo que yo mencionaba al inicio, estamos casi en presencia de la destrucción del Sistema Nacional de Pensiones en Perú, producto de estas legislaciones y medidas que se han adoptado en el marco del sistema privado y algunas otras que están en discusión en el Congreso para avanzar sobre el sistema público. Cualquiera que sea el proyecto de reforma que finalmente se apruebe en el ámbito del Congreso, ese proyecto, esa ley, va a tener impacto de acá a 20, 30 años, una vez que empiece a madurar el nuevo sistema. Pero ¿qué vamos a hacer con la transición? Es decir, las necesidades son hoy, son ayer y son mañana, no dentro de 15, 20 años. Entonces la OIT viene promoviendo la necesidad realmente de implementar un piso de protección social en materia pensional, llámenlo pensión 65 o cualquier otro nombre, para garantizar la universalidad de cobertura y la seguridad del ingreso a esta población que nos ocupa. Me parece que es impostergable, de la misma manera que pensamos en cómo va a ser el futuro de las pensiones en el Perú, garantizar las prestaciones previsionales corrientes a esta población muchas veces postergada. Gracias, Fico. No, gracias a ti. Creo que están claros, digamos, los problemas que estamos enfrentando, tanto los impactos inmediatos como los riesgos futuros que se están asumiendo en la medida en que es contra el ahorro de los trabajadores que se está cargando el costo de la crisis, ¿no? Creo que esos son datos claros que están planteados. Y creo que en este contexto es muy importante entonces escuchar las voces desde las organizaciones de sociedad civil que nos acompañan, que son parte del colectivo y cuyos puntos de vista nos parecen importantes para esta sesión. Entonces yo quisiera poner en primer lugar cederle la palabra a Gina Bardelli en representación del INPEA, que es la Red Internacional para la Prevención del Abuso de Personas Mayores. Gina, adelante, por favor. Buenas noches, tengan todos y todas. He enviado mi presentación a una persona de la mesa, no sé si la podría poner. Mientras que la ponen, quiero agradecer a la mesa. Estás en pantalla, Gina. Quiero agradecer por esta invitación y sí, pues es muy importante escuchar la voz de la sociedad civil, de las organizaciones de personas mayores para aportar en este proceso, como ha señalado Cintia, de la construcción de la política nacional de las personas adultas mayores. Siguiente, por favor. Hemos escuchado a lo largo de muchas presentaciones, no solamente aquí, sino de presentaciones que se han hecho en el mundo, que a las personas adultas mayores se les ha llamado población vulnerable. Sin embargo, la posición de organizaciones de sociedad civil, inclusive de INPEA, es que más bien son poblaciones vulneradas. Y como tal hay que observarlas y diseñar esas políticas teniendo en cuenta lo que ha señalado Walter también de todas estas exclusiones que hoy más que nunca se han puesto en vitrina y que es necesario que estas tengan que ser abordadas de manera urgente por la política nacional. Entonces, bueno, esto es el panorama de lo que hemos estado viendo en este tiempo, sobre todo de la pandemia, de qué manera los medios han tratado de una manera edadista a las personas adultas mayores,
Hemos observado la desigualdad en el acceso a los servicios públicos, también la discriminación por edad en los servicios de salud y en los tratamientos. Cierto, por la pandemia se cerraron muchos establecimientos de salud y se enfocaron solamente a atender a personas contagiadas por el virus, y de tal manera que la población mayor con enfermedades crónicas tuvo problemas para atenciones de salud. Esto lo hablo con conocimiento de causa. Yo he participado en esta red de voluntariado telefónico, de tal manera que he podido escuchar la voz de las propias personas mayores acerca de lo que estuvieron viviendo y han estado viviendo hasta el día de hoy en relación al acceso a los servicios. Otro aspecto que se ha señalado hoy día es el tema de la violencia. Y si bien es cierto, contamos con un Ministerio de la Mujer, con un programa fuerte como es el Programa Nacional contra la Prevención del Abuso y Maltrato en general, la magnitud de la violencia hacia las personas mayores no la conocemos. Conocemos las personas que se acercan a un SEM a manifestar sus situaciones de violencia, pero no sabemos lo que ocurre, por ejemplo, en los CEAPAM en relación a las situaciones de violencia. Ese es un aspecto que espero se pueda contemplar y ampliar en cuanto a los servicios de acercarse a estos centros para identificar, primero para establecer cuáles son los indicadores, por ejemplo, de violencia en el caso de las personas adultas mayores en situación de dependencia, que eso todavía no lo tenemos construido y eso es un tema muy importante que tenemos que señalar. El otro tema es que, si bien es cierto, como ha señalado Walter, hay una población adulta mayor muy importante que es analfabeta, a eso le sumamos el analfabetismo digital. Y hoy muchas de ellas se han visto excluidas de información, de soporte inclusive, por no tener acceso o por no saber usar las tecnologías y no tener acceso inclusive al Internet, ¿no? Siguiente, por favor. Mi presentación básicamente va a estar enfocada al tema de los CEAPAM. Allí se encuentra una de las poblaciones más vulnerables dentro del grupo de las personas adultas mayores. Entonces, tal como se señaló en la presentación que hizo Rafael, nosotros, reconocemos el esfuerzo que hace la Dirección de Personas Adultas Mayores, lo que nos ha mostrado el día de hoy Cintia. Sin embargo, faltan muchos datos más por sacar a la luz. La idea es que esta información no solamente se presente en este tipo de espacios, sino que esté pública en el propio portal de la DIPAM. Queremos saber cuál es la letalidad de las personas que viven en los CEAPAM en relación al COVID. Queremos saber también cuántas personas sobreviven, de las que viven en los CEAPAM, sobreviven al COVID. También queremos saber cuántas personas infectadas hay en estos CEAPAM y queremos también conocer de qué manera los protocolos que en un inicio verdaderamente la DIPAM presentó, se hizo un protocolo, de qué manera estos protocolos se han ido actualizando en función del conocimiento mundial que se ha venido difundiendo en lo que ocurre en esos centros de atención para personas adultas mayores. Siguiente, por favor. Perdón un ratito. Hay un aspecto fundamental acá que es necesario resaltar. Rafael compartió el informe que presentó la Mesa Regional de Moquegua, un excelente informe acerca de la situación de las personas adultas mayores, la situación de los CEAPAM, qué es lo que estaba ocurriendo. Pero no ocurre esto en todas las regiones del país. Esa es una tarea muy importante y creo que la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza puede aportar mucho si todas las mesas regionales pudieran compartir estos informes situacionales para que en la política nacional se recoja estas diferentes formas de envejecer según las regiones de nuestro país. Bien se ha señalado que, por ejemplo, Moquegua tiene un 13% de población adulta mayor, mientras que Madre de Dios tiene un porcentaje bastante bajo. Entonces, ¿cómo se van a enfocar allí este trabajo para ver en Moquegua se requieren más centros de atención para personas adultas mayores? En Cajamarca se requieren más, ¿dónde está el déficit? ¿Qué más tenemos que hacer? Pero ya de una manera focalizada para que no ocurra lo que ha señalado Cintia en relación, por ejemplo, a las personas en situación de calle que no habían albergues
temporales, vamos a decirlo así, para que los puedan acoger. Siguiente, por favor. Y a partir de los eventos que ha hecho INPEA a nivel mundial, de las recomendaciones que se han hecho del BID y de muchas otras organizaciones, yo he querido traer acá algunos de los puntos fundamentales que quisiera que se puedan tomar en cuenta para la política o el sistema de cuidados o para la política nacional de las personas adultas mayores. Siguiente, por favor. Partiendo del punto que todo tiene que estar en función de los derechos de... 3 minutos, por favor, Gina. Ok, entonces, esto es una necesidad que ya lo han expresado las personas que me han antecedido. Requerimos información veraz, actualizada y de todo el territorio nacional con enfoque de género e interculturalidad. Esto es un aspecto muy importante que debe ser recogido también dentro de la política. Necesitamos que hayan y se visibilicen protocolos actualizados, que dentro de los planes regionales se vea en este momento cuál es el plan de contingencia para los centros de atención para personas adultas mayores, que la capacitación, Cintia ha señalado que han estado capacitando, sí, tenemos evidencia, constancia de que han estado capacitando en higiene, en el manejo de los alimentos, pero creo que hay otros aspectos, como por ejemplo, quiero señalar específicamente en la capacitación de la prevención de la violencia a la población adulta mayor en situación de dependencia. Allí tenemos mucho que trabajar. Otro aspecto que quiero señalar es la comunicación interna y externa. Hemos recogido reportes de personas adultas mayores que viven en estos centros, cuyos estados emocionales se ven incrementados porque no saben, no se les informa qué es lo que ocurre al interior de estos centros. Siguiente, por favor. También queremos saber cómo está la política de reemplazo de personal en los establecimientos públicos, sobre todo en los EAPAM. Queremos que se desarrolle un plan de prevención de la violencia, teniendo en cuenta la población en situación de dependencia. Y ya se ha señalado inicialmente que es necesario tener estándares mínimos de calidad para este tiempo de confinamiento específicamente. Nos han informado que las personas mayores contagiadas son puestas en áreas de aislamiento en esos centros de atención, pero sabemos que estos centros muchos no están preparados para atender estas situaciones de salud complicadas. Entonces, es necesario saber a dónde se les deriva y también qué políticas o qué acciones están haciendo para el retorno a fin de que no sean discriminadas dentro de estos centros de atención residencial, porque ellos no van a regresar a sus casas. Su casa es un centro de atención residencial o para personas mayores. Siguiente, un minuto para terminar. Para terminar, un aspecto fundamental es que queremos saber también cómo se está dando este acompañamiento permanente a las personas que están residiendo en esos centros de atención. Sabemos que existe la red de voluntariado, ahora la red Amachay, pero no sabemos de qué manera esta red está llegando a la población que vive en los centros de atención residencial. Otro aspecto importante es que la sociedad civil estamos para participar. En este momento, muchas de nosotras o de nosotros somos personas mayores y tenemos que hacer el trabajo desde nuestras casas, ¿verdad? Pero estamos en la posibilidad de poder apoyar, compartir y en este momento específico y en lo que se viene para lo que es la política nacional. Siguiente, por favor, ya para concluir. Siguiente, por favor. Ok, para nosotros es muy importante que se escuche la voz de las propias personas adultas mayores residentes y sobre todo que dentro de esta política de cuidado que tiene la rectoría del MIN, y que sea contemplado también dentro de lo que es la política nacional, que la atención que se brinde en estos establecimientos sea una atención centrada en la persona. ¿Por qué planteamos esto? Siguiente, por favor. Ya estás fuera. Porque nosotros consideramos que para poder brindar una atención de calidad tiene que partir de los derechos de las propias personas mayores y para eso contamos con que pronto se apruebe la Convención Interamericana de Protección de los Derechos Humanos de las Personas Adultas Mayores. Muchas gracias, Gina, y quiero dejar con ustedes a Oscar. Creo que te ha dejado ahí la pelota para meter gol, Oscar. Eso de la convención. Sí. Ya. Bueno, firmen la convención de una vez que sea aprobada en el Congreso. Muchas gracias por la invitación y yo creo que esa es la primera tarea entonces, no la tenía prevista, pero ya que democráticamente la organización del diálogo me invita a hacerlo, sí, que reflexionemos todos acerca de la necesidad
que una norma de carácter global, vinculante, o perdón, latinoamericana en este caso, vinculante, nos permita, digamos, que estos derechos que son reconocidos internacionalmente sean legislación también aquí en nuestro país, de manera tal que se puedan entender, sobre todo desde la mirada de la población adulta mayor, que los ciudadanos tenemos derecho a tener derecho de todas las edades, durante todo nuestro ciclo de vida. Y los ciudadanos adultos mayores tenemos que tener eso bien claro y ejercitar nuestros derechos. Este espacio que convoca la mesa de concertación contra la lucha, para la lucha contra la pobreza, es un espacio ideal para este tipo de diálogo y para una concertación, y hay algo en lo que queremos partir. Es el contexto, lo que le llaman ahora una cuestión ambiental, ecosistema, etcétera, que es el contexto de lo que está ocurriendo en nuestro alrededor. En el Perú está ocurriendo la pandemia esta que es global. Y esto que nos ocurre a nosotros, que no nos alcanza el oxígeno, que no hay hospitales, que no alcanzan los profesionales, no es una cuestión singular de Perú. Es una cuestión regional. América Latina sigue siendo la región más desigual del planeta. Entonces, no podíamos siquiera soñar con que íbamos a tener hospitales, médicos, medicinas, si pasaba una cosa de estas o si pasa otro tipo de desastre o de emergencia. No van a haber los recursos suficientes. ¿Por qué? Porque no hay previsión. Se está protestando al gran desequilibrio fiscal que se va a originar si es que se varía un porcentaje, no una cifra, sino un porcentaje, a favor de educación y de salud, porque siempre han sido mínimos y esto que vemos ahora es ese resultado. Hay una primera cuestión entonces que tenemos que tener clara. Aquí, en América Latina y en el Perú en particular, vivimos una situación de desigualdad, de inequidad, que se expresa precisamente en ese más del 70% de población laboral, informal, en el ámbito informal. Si más del 70% de población laboral se desempeña en el ámbito informal, ¿de qué pensiones podemos hablar? ¿O de qué jubilación quisiéramos hablar? Cuando el mismo Ministerio de Trabajo, hace un par de años, cuando se elaboraba el Plan Nacional de Derechos Humanos, señalaba que los montos de pensiones, en promedio, tanto en las AFP o en la ONP, estaban entre 450 y 850 soles al mes. Ahora, nos acaba de decir el representante de la OIT que lo que se sugiere, se recomienda como aceptable es el 42% de los ingresos, y aquí en Perú estamos abajo. El asunto es, ¿cuándo en nuestro sistema educativo nos dijeron que íbamos a trabajar, que íbamos a jubilarnos y que íbamos a recibir poco más del 30% de los ingresos como pensión de jubilación? Si el sistema educativo tuviera un enfoque de carácter previsional y que tuviera un enfoque, una mirada hacia una educación financiera, para una educación empresarial, definitivamente otras serían las actitudes y las respuestas de la población, que yo no tengo en este momento y no las pretendo señalar tampoco. Pero si sabemos lo que va a ocurrir, podemos tomar previsiones, podemos prepararnos para enfrentar ese futuro, que es ¿cuál? La pobreza. Prepararse para jubilarse aquí es saber que estamos sentenciados a ser pobres, en la gran mayoría, más pobres de lo que pudiéramos ser, considerando estos márgenes que hemos señalado. Y en ese mismo sentido, lo que sí ha habido es una generosidad excesiva de parte de las autoridades al preparar a la población adulta mayor a hacer frente a la pandemia. Casi todo se ha centrado en el adulto mayor y en términos poco adecuados, digamos. Cuida a tu abuelito, cuidemos a los ancianitos, cuidemos a la gente adulta, cuidemos. O sea, nadie se ha dirigido, o es muy pocas las personas que se dirigen en primera persona, cuídate, prepárate. Cuando el último plan nacional y la política sobre personas mayores que hasta ahora existe, siempre reconoce el enfoque, por un lado, de derechos, y por otro lado, el enfoque de envejecimiento activo. ¿A qué nos referimos? A que de la misma manera que tenemos derecho a ser atendidos, tenemos responsabilidad de responder ante nosotros mismos. ¿Y qué respuesta no podría haber cuando ya la hay? Cuando cerca del más del 25% de la población adulta mayor es jefa de hogar. O sea, yo le digo al universo, no salgas, no te muevas, y al jefe de hogar también le digo lo mismo. Acerca del 20% que vive solo también le digo, no salgas. ¿Y qué pasa? Aparece el Espíritu Santo y le lleva comida, el mundo cambia, este mundo inequitativo, desigual, se transforma de un día para otro y es solidario, comprensivo. Hay excelentes intentos y propuestas como esta que está señalando el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, de ver las redes de apoyo. Pero aquí la preparación, que ha consistido en 24 horas de entrenamiento para los voluntarios que han hecho las llamadas, podría recurrir a otro que ya existe y que cuesta muchísimo menos. Es convocar ese envejecimiento activo, es promover la participación ciudadana,
convocando a la población adulta mayor a que se llamen entre vecinos, entre amigos, entre familiares, para compartir ideas positivas, salidas, recetas, cómo les va o mutuas preocupaciones. Este enfoque de autoayuda es el que se utiliza para los casos de agotamiento o para los casos de superación de situaciones de dependencia, de adicciones, como las drogas, el alcoholismo, la duloterapia, la ludopatía. Esta excesiva práctica de estas actividades que requieren un sistema de cohesión de quienes, de los que la están padeciendo. ¿Quién más sabe sobre lo que es vivir en pobreza como adulto mayor que el mismo campesino que va a atender a su vecino y que le lleva el pollito, la gallina y que la comen entre varios en el club o la gente que se conoce en el campo? Esas son las situaciones que deberían de levantarse, promoverse y reconocerse. En tanto, tenemos que ser claros, no van a haber partidas presupuestales para repartir para todos. Esa es la primera noticia que tenemos que compartir. Y la otra, esa singularidad acerca de la población vulnerable, como la adulta mayor nada más, es compartida. La Organización Mundial de la Salud señaló desde un comienzo, desde que estaba en Europa, que las poblaciones vulnerables eran por un lado, y esto lo está señalado en el informe. 3 minutos. Correcto, muchas gracias. La población vulnerable era por un lado, ciertamente la población de 60 y más años, pero por otro lado había la que tenía enfermedades crónicas no transmisibles. Y aquí en el Perú, según el último informe al que he tenido acceso del Ministerio de Salud del año 2005, y nadie arregla tan rápido, más del 50% de la población de 15 o más años tiene una enfermedad crónica no transmisible. Ese es el otro gran paquete de gente que tiene que tener cuidado. Los que tienen obesidad, los que tienen hipertensión, los que tienen diabetes, los pacientes de cáncer. Así es de que compartamos ese temor, esa angustia, no la centremos solamente en la población adulta mayor y reconozcamos. Si hasta ahora han estado de jefes de hogar, ¿qué pasa? Está bien, hay que salir, si tuvieran que salir con todas las precauciones del caso, y hay que tomar las medidas de higiene y de previsión necesarias y reconocer ese enfoque de derechos, en el derecho sí a recibir atención, pero también a asumir responsabilidades, y las responsabilidades las han asumido siempre en este país personas de todas las edades, y la población adulta mayor no es, ni ha sido, ni será una excepción. Así que nuestra invitación es que saliendo de aquí, llamemos a nuestro pariente que tiene más de 60 años a que llamen a otras personas a decirle que sí hay futuro, de esta salimos, que no nos quepa duda, porque para eso tenemos la contribución del Estado, la sociedad civil e incluso la empresa privada. Juntos vamos a salir de esto. Muchas gracias, ahora sí. Gracias a ti, Oscar. Pasamos a Raquel. Raquel Cuadros, Universidad Católica. Raquel Cuentas. Perdón, estoy descuadrado. Es que ya me pusieron nervioso con las cuentas, que no te va a alcanzar la plata porque estás jubilado, ya me puse nervioso. Ya. Gracias, Fico. Gracias a la mesa por esta invitación, por este espacio. Yo quiero un poco recoger algunos elementos de esta invitación, ¿no? Sobre todo centrarme en las rutas de trabajo y los grandes retos que tienen para las diferentes instituciones, organizaciones y las personas, y en este caso también desde la academia, quienes estamos trabajando desde la academia como la Pontificia Universidad Católica del Perú, sobre todo en uno de los grupos, ¿no?, que en estos contextos de pandemia global, pero no de ahorita, sino antes de la pandemia y seguramente durante y post pandemia, son grupos que tienen una afectación especial, sobre todo cuando las condiciones de vida, que ya estaban muy precarias, había muchas desigualdades, se han puesto en mayor evidencia que en otras épocas, ¿no? Yo quería justamente recoger la última parte de la presentación de Rafael, de todo lo que los que me han antecedido han ido compartiendo, han ido analizando y también proponiendo, que tiene que ver con esto de las rutas del trabajo, ¿no? Que nos toca no solamente como parte del país, sino también como parte de ser ciudadanas y ciudadanos de esta aldea global, pero además también de corresponsabilidad, ¿no? Está el Estado, pero también está la sociedad civil, con el conjunto de instituciones, organizaciones y asociaciones que la integran. Una de las cosas que hemos ido recogiendo desde la universidad y también desde la mesa
de concertación sobre personas adultas mayores, que varias y varias de los que están aquí en este panel, que acompañan a ti, Fico, participamos, pero también otros que nos están acá viendo y escuchando, y que hemos ido viendo. Uno de los aspectos muy cruciales, importantes, tiene que ver con el tema de los cuidados, ¿no? Los cuidados han estado a cargo siempre y de una manera exponencial, ¿no?, a cargo de las mujeres. Pero en esta pandemia, el tema de los cuidados se ha visto sobredimensionado y sobreexigido de mayor manera, ¿no?, con una mayor incidencia en las mujeres adultas mayores. ¿Por qué? Porque ellas ya, en muchos casos que se dedicaban a actividades menores, ambulatorias, informales, ¿no?, trabajaban fuera y han tenido que ingresar al confinamiento, ¿no?, sin retorno, porque es el grupo que no todavía ni progresivamente está en las normas para salir, y tienen que hacerse cargo no solamente de sus propias vidas, de otras personas adultas mayores, sino también de sus nietos, ahora que no hay escuelas, están ahí permanentemente en las casas. Algunas de ese porcentaje, menos el 30% que reciben una pensión todavía en este país, esa pensión que es menos de los 1.000 soles, tienen que compartirla con todo el grupo familiar, y muchas y muchos hijos que se habían ya ido fuera, han retornado a los hogares, ¿no?, a poder también sobrevivir con la pensión muy pobre, muy reducida de las personas adultas mayores, en este caso de las mujeres, ¿no? Entonces hay una brecha de género, hay una brecha en el tema de los cuidados que se ha ido acrecentando con esta pandemia. El otro tiene que ver con los ingresos, ya Oscar lo ha relatado muy bien. En nuestro país hay más del 70% de informalidad, la gente vive del día a día, no solamente Perú, sino en varios países de Latinoamérica. Eso es una característica que nos distingue como continente, ¿no?, sudamericano principalmente. Entonces los ingresos también se han visto reducidos. Nosotros revisábamos a nivel de la universidad que ha habido una encuesta de Ipsos hace un mes y medio, donde el promedio de ingresos estaba más o menos entre más de los 1.000 soles, hoy se ha reducido a menos de 500 soles. ¿Por qué? Y eso va a empobrecer mucho más, ¿no?, a las familias y sobre todo a las personas adultas mayores, ¿no? Se han encarecido mucho los productos, y si bien en las ciudades se goza del delivery o de ir a comprar, en las zonas rurales, indígenas, y hemos visto las consecuencias nefastas, ¿no? Líderes indígenas muriendo, sin medicinas oportunas, sin servicios de salud con personal adecuado, desabastecidos. Entonces, una de las rutas para trabajar, y también por lo que lo ha manifestado Rafael, es el tema de los ingresos, que actualmente han sido muy, muy fuerte, ha sufrido un golpe muy fuerte, y seguramente la pospandemia también va a generar una nueva geografía en términos de los ingresos, la pobreza monetaria en nuestro país, ¿no? Luego también está vinculado al tema de los ingresos, es el tema de las deudas, ¿no? Ya éramos un país endeudado con una cultura del cero ahorro, ¿no? Por eso había una fuerte inversión de lo que era la política de inclusión financiera en nuestro país, educación financiera. Sin embargo, nos agarró al inicio de toda esta estrategia nacional, de esta política nacional, y hoy las deudas se han incrementado, ¿no? Lo cual también está afectando a las personas adultas mayores, porque las personas adultas mayores tienen una cultura del ahorro, y eso está comprobado más que las otras generaciones. Entonces se han convertido han prestado lo poquito que tenían, y seguramente sin retorno, ¿no? Luego también ya lo han manifestado antes, otra ruta importante, y también Rafael lo ha recogido, es el tema de las brechas digitales, ¿no? Hablamos que bien el teletrabajo, el Zoom, pero no todo, tenemos una geografía en el país diversa, en las zonas rurales, en las zonas de las comunidades altoandinas de nuestra cordillera, en la Amazonía, no tenemos una banda digital muy fuerte, un acceso a Internet universal, ¿no? Y eso es una gran brecha para la comunicación. Me encanta escuchar a Oscar porque creo que hay que ponerle optimismo a esta situación, ¿no?, que no nos puede ganar, pero llamar, ¿no? Yo diría, ¿cuántas personas adultas mayores tienen un teléfono, ¿no?, fijo, celular, ¿no? ¿Cuántas pueden visibilizarse como estamos viéndonos todas y todos nosotros, ¿no? Como Víctor, ¿no?, con Federico, con Oscar, con Gina, con Maru, ¿no? Seguramente muy pocas aquí en nuestra misma ciudad. Entonces hay otra ruta
de trabajo es el tema de la brecha digital, y aquí hago un hincapié a quienes hoy son tomadores, tienen que tomar decisiones políticas, no solamente declarativas, sino también a nivel presupuestales, ¿no? Y el otro tema que sí me ha compulsado muchísimo es el tema de la vivienda, ¿no? Cómo nos piden confinamiento, cómo nos piden quedarnos en casa, cuando el tema de la habitabilidad, el tema de la vivienda en países como el nuestro, tiene una característica que no le hemos podido todavía superar, que viene de décadas pasadas, es el tema del hacinamiento, ¿no? Y el hacinamiento afecta no solamente a los niños, a las niñas, a las mujeres, a los hombres, principalmente a las personas adultas mayores, que han visto reducidos sus espacios de habitabilidad, o hay un confinamiento, ¿no?, sobre otro confinamiento, ¿no?, metidas en sus cuartos, porque muchas de las familias seguramente se han trasladado a sus domicilios a vivir, entonces su espacio se ha visto más reducido todavía. Y además las condiciones de vivienda no están adaptadas para nadie, creo, a todos nos ha cogido y a todas, sin ningún tipo de adaptación para hacer nuestro trabajo, para comunicarnos, para pasar más horas de las que antes pasábamos dentro de nuestras viviendas, ¿no? Entonces creo que este es un elemento también importante. En 2 minutos. Ya. Y hay dos temas que no quiero dejar pasar, ¿no?, que tienen que ver con el tema de la participación, ¿no?, de la participación de las personas adultas mayores. Yo creo que estos espacios, y por eso los saludo, Fico, ¿no?, y a todos los demás, generar este tipo de espacios de diálogos intergeneracionales, que hablemos qué significados tiene hoy para nuestro mundo, para nuestra sociedad, para nuestro país, el hablar de envejecimiento, del hablar de la vejez, ¿no? Hay sí una brecha, una desigualdad, discriminación por temas de edad que no la hemos podido superar, ¿no? Y creo que eso también nos ha demostrado esta pandemia de la COVID-19, ¿no? No solamente, como muy bien lo ha relatado Walter, ha afectado más a hombres adultos mayores que a mujeres adultas mayores, pero si hubieran podido quizás atender oportunamente, si las condiciones y los servicios, los insumos, los procedimientos hubieran estado presentes, ¿no? El tema del oxígeno ha sido vital. Yo he visto de cerca familiares míos que, siendo asegurados, teniendo pensión, por falta de oxígeno, han muerto, ¿no? Y eso es muy duro para un país como el nuestro, ¿no? Creo que ese es como una fotografía no permanente que quedará en todas las familias peruanas, el ver cómo por falta de oxígeno algunos de nuestros familiares han fallecido, ¿no? Entonces, sí, pues ahí están las políticas, están los servicios, están las propuestas, las leyes, las normas, pero los servicios que demandan hoy las personas adultas mayores y en general todas las ciudadanas y ciudadanos, a veces no han llegado a tiempo. Yo quiero terminar, sin embargo, con optimismo con estas rutas de trabajo, porque he podido visibilizar qué importante es el compromiso de las funcionarias y funcionarios públicos frente a la atención directa de los problemas que viven hoy muchas personas adultas mayores. Quiero reconocer que la DIPAN, con todas las críticas que podamos tener, no por las personas actuales, sino por las estructuras que vienen de años, ¿no?, al llamado de ciudadanas y ciudadanos de pie, ¿no?, se han presentado para atender situaciones de alto riesgo, de hambre, de falta de atención, ¿no? Y han venido los equipos interdisciplinarios, perdón. Entonces yo creo que eso es una buena práctica de cómo salud, el MIN, el MIDES se están uniendo en esta red de protección social para poder atender a las ciudadanas y ciudadanos. Ahora, lo que sí falta es, creo que, y por eso quería terminar, es este enganche, esta coordinación intergubernamental, porque la intersectorial creo que ha mejorado, la intergubernamental, para que los gobiernos locales, a través de los CIAN, a través de su CEAPAN, que han hablado ya varias y varios, ¿no?, incluso también la directora de Familia y Comunidad del MIN lo han manifestado, tienen que hacerse más presentes, ¿no? Son los que están más cercanos a la población
y sí hemos podido recoger, la Universidad Católica está haciendo todo un proceso de sistematización de esta red, y hemos podido recoger que varios de los gobiernos locales y regionales, en vez de haber fortalecido estos canales con la participación de las organizaciones de adultos mayores de esta red de protección, se dedicaron a repartir las canastas, ¿no? Lo cual no está mal, porque también es un derecho a la asistencia. Sin embargo, no podían haberse quedado en todo este proceso de pandemia repartiendo canastas de víveres, ¿no? Entonces, eso es una constatación muy preocupante de nuestro lado, que esperemos que se supere, ¿no? Gracias, Raquel. Y nada, quería decirles eso, y que agradecemos y que estamos dispuestas a seguir participando y aportando desde nuestra mirada intergeneracional, y decirles que a pesar de este golpe duro, los derechos humanos y nuestra mirada interseccional y de género seguirá vigente y comprometida. Muchas gracias. Gracias, Raquel. Gracias por compartir lo que creo que todas las familias en este país estamos pasando, de tener a alguien que ha fallecido, alguien que está con COVID, un amigo, un hermano, ¿no? Un padre, una madre, ¿no? Un abrazo para todas y todos. Y creo que en esta reflexión estamos pensando sobre cómo construir un futuro que efectivamente no repita los mismos problemas con los que hemos llegado hasta ahora. Hemos tenido un ciclo de crecimiento económico muy importante, pero que no ha resuelto las desigualdades, las brechas, ¿no? Y creo que ese es un tema sustantivo para pensar las propuestas, ¿no? Hoy día muchos se nos han quedado atrás y ya no van a poder acompañarnos, y tenemos que seguir peleando para que eso no siga ocurriendo, ¿no? Quiero dejar con ustedes a María de ANAMPER. María, por favor. Gracias por la oportunidad. Espero que conserven la calma después de mi exposición. ¿Me van a ayudar con el, o lo hago yo? ¿No? Con el PDF. Sí, ya, ahí está. Ok, perfecto. Pertenezco a una red, ANAMPER, que se rige por la Constitución, la Ley del Adulto Mayor, tenemos nuestros estatutos, pero en consenso generalmente apoyamos y hacemos investigaciones para obtener el bien común a la mayoría y sobre todo para las personas que más necesitan. La siguiente, por favor, como un recordaris de qué hacemos los adultos mayores. La siguiente imagen. Ok. Perdón. Estas personas ambulantes que en su mayoría están por el centro, porque el centro de Lima es el centro financiero, comercial, ¿no? De muchas entidades, ellos no hacen aportes, entonces al final no van a tener una pensión, ni tampoco van a tener un sistema de salud. La siguiente imagen, esta es una práctica del CIAN de Lima, el que está ubicado en Conde de Superunda. Aquí las personas pues tienen otro nivel, ¿no? Como se podrá ver. La siguiente, por favor. La siguiente imagen. Se trata de una cola de personas indigentes al comedor del Señor de los Milagros, y la idea era, aunque no se ve bien, que la proporción de varones es casi 10 veces la proporción de mujeres. La siguiente, por favor. Aquí hagamos un resumen. Personas adultas mayores urbanos. Desde la colonia, la Iglesia Católica ha socorrido a los indigentes en alimentación y salud en sus locales, en los centros poblados más importantes, y es donde existe la mayoría de cantidad de sus locales. Es por eso que el centro de Lima, a la hora del almuerzo, concentra cantidad de personas mayores indigentes. Cuentan con CIS, CIAN, entidades públicas y privadas para el ejercicio de sus actividades y derechos. Y tienen pocos estudios informáticos. O sea, por más que exista la red, no todos podemos hacer uso de eso. La siguiente, por favor. El Estado. Hemos hecho un cuadrito un poco para que se vea mejor, ¿no? Entonces, el primer grupo de estas personas adultas mayores urbanas de Lima y del Perú en general, el primer caso, que no tengan casa, no familia, no pensión, generalmente indigentes, tienen la necesidad de alimentos, vivienda y salud. En requerimientos decimos albergues, talleres, SINS, porque se supone que ahí los mantiene
En el caso nos referimos a talleres porque muchos provienen del interior del país y ellos tienen unos saberes, ¿no? Porque en sus comunidades, cuando no siembran, se dedican a estas actividades. El segundo caso, si tienen casa, no pensión, no familia, trabajadores sin sueldos, independientes. Entonces, ¿ellos qué necesitan? Alimentos, salud, pensión, comedores, talleres. Ya no necesitan una vivienda, pensión y SIS. En el tercer caso, sí casa, sí familia, no pensión. Me refiero también a los trabajadores AFP, ONP y CAS, que muchos no han considerado, ¿no? Porque los CAS también están para adultos mayores que ahora, después de la pandemia, los van a cesar y no van a tener derecho a la pensión. Entonces ellos necesitan alimentos, sí o salud, porque en el caso de las AFP que retiraron su dinero, les descontaron el 4.5% para salud. Entonces, salud lo van a tener, pero lo demás no. Entonces, pensamos que debe ser asumido también un porcentaje por la familia, ¿no? Y tener una pensión. En todo caso, también requerirían comedores, talleres y pensión. Y el cuarto, que sí tiene casas y familias y pensión, entonces solo requieren un incremento de pensión porque en el caso de las viudas reciben el 50%, ¿no? Y la pensión al inicio, que nunca es el 100% del sueldo, bueno, le sirve, pero con los años ya no sirve para nada. La siguiente, por favor. Disculpen que la modelo del lado izquierdo esté joven, pero la idea es las vestimentas, y eso era para reforzar esa idea de que en las instituciones a las que asistan para cubrir las necesidades básicas, las personas de menos recursos, tienen estas habilidades, ¿no? De la cerámica, de los textiles y tejidos en general. La siguiente, por favor. La siguiente. Ya está. Y comuneros creo que no es la palabra adecuada, pero me refería a las comunidades de la selva. Entonces ellos tienen sus actividades principales como la agricultura, la crianza de animales, por lo que son ayudados temporalmente en las épocas de siembra y cosecha. No cuentan con servicios básicos, agua potable, desagüe, luz, internet, pocas vías de transporte. ¿Qué sucede cuando el agua no es potable y no tiene el cloro? Se produce lo que es las caries, terminan sin dentadura y eso no les ayuda a tener una alimentación adecuada, ¿no? Sufriendo de desnutrición en muchos casos, sin instituciones públicas ni privadas que les ayuden a la obtención de bienes, servicios y derechos. La siguiente, por favor. Estado de las PAN rurales. Por el atraso y olvido en que viven, tienen necesidad de asistencia médica, gerontológica, innovaciones tecnológicas, asesorías técnicas para el mejoramiento de cultivos y crianza de animales, servicios básicos, conectividad en internet, vías de transporte seguras y cercanía al apoyo social. En este caso, está trabajado así porque ellos conservan la vida más comunitaria que en las grandes ciudades y sobre todo Lima, ¿no? Requieren de un SIS, pensión, huertos o criaderos protegidos, porque les han prometido muchas veces a las comunidades estos corrales que tienen protegérselos para que sus animales no mueran, pero sigue pasando el tiempo y hasta ahora no es una realidad. La siguiente, por favor. La siguiente. Ya está. Ya, gracias. El gobierno... Cuando estamos en el COVID-19, el gobierno decretó la cuarentena y solo podíamos ir a comprar alimentos por medicinas y al banco. Sufrimos por no continuar tratamientos médicos. Nos referimos a las personas crónicas y sobre todo las severas, ¿no? No tener un duelo, un despedir, o sea, para que nos lleve a un duelo sano, ni enterrar a los seres queridos. Continuar aprendizajes y trámites, sociabilizar, lo que produce una gran depresión, recibir ayuda social, bonos o canastas, tener acceso seguro y rápido a lugares públicos, bancas, farmacia y mercado. Seguro y rápido se refiere que no seamos parte de las colas generales, como es lo que ha estado ocurriendo y creo que sigue ocurriendo hasta la fecha. La siguiente, por favor. El papel del OCEAN. Muchos se inquietan por eso, ¿no? Son pocos los OCEAN que han construido un local con las adecuaciones necesarias para el desarrollo de las actividades de las personas adultas mayores. Es decir, muchos carecen del certificado de defensa civil.
Es decir, que reconozco que Chorrillos, Miraflores, San Isidro, San Borja, La Molina, pero del resto simplemente son locales antiguos que la accesibilidad es un poco dificultosa para la mayoría, ¿no? Virtualmente han dado lecciones de danza, de ejercicios, orientación psicológica y reuniones Zoom. Abajo aparecen unas cantidades. Es decir, en el CEAN de Conde Superunda, hasta antes de la entrada del actual alcalde, los inscritos estaban sobre los 1000. En grandes reuniones asistían de 110 a 250 y normalmente de 85 a 100. Pero, sin embargo, a las reuniones Zoom solo han habido 16. Eso nos demuestra que si en el pleno centro de Lima ocurre todo esto, ya me imaginaré que en provincias no contactaron a nadie, ¿no? La siguiente, por favor. Efectos COVID-19. La cuarentena es en la esperanza, la cuarentena en la esperanza de vida influye más las tendencias discriminatorias que sobre el envejecimiento generan la soledad y la falta de ejercicio. Eso lo dijo una doctora que es epidemióloga, psicóloga, ¿no? O sea que nosotros además hemos sufrido de esto, ¿no? El viejito que no salga, que no, bueno. Segundo, el corto plazo fue indispensable para evitar contagios. El aislamiento a largo plazo trae colapso económico sin ofrecer protección real contra la pandemia. La muerte de la mayor cantidad de adultos mayores ha sido en el mundo. Y en el caso de Perú, de la cantidad que iban, según MINSA, el 90% de los que van a UCI mueren. Es decir, el 90% de los adultos mayores que llegaron a UCI no salieron más. La siguiente, por favor. Descubrimos que tenemos un colapso en el sistema de salud. Ya lo han dicho todos ustedes y por todos los medios de comunicación. La data genérica y el incorrecto listado de beneficiarios de bonos y canastas para pobres y es incorrecto. Y la falta de ingresos, corrupción, policía funcionada y deficientes sistemas de transportes y comunicaciones. La siguiente, por favor. Poca solidaridad de las transnacionales y de la banca. Oportunidad para endeudarnos en créditos internacionales, al incremento de la pobreza, atraso en educación. Lo único bueno, la recuperación del medio ambiente. La siguiente, por favor. Lecciones del COVID-19. El aislamiento prolongado es de poca ayuda, la protección lo da la información científica fidedigna y la solidaridad mundial. La inmunización debe entenderse necesariamente para la preservación de la especie humana. No estamos aislados. El obsoleto sistema de salud y banca estatal, retardo en la adecuación e implementación de las propuestas de gobierno por COVID-19. La siguiente. Deficiente comunicación, casi nulo trabajo de las municipalidades, sean en apoyo de las PAM por sus listas erróneas. La siguiente, por favor. Mejoras inmediatas, o sea, ahorita podemos hacer esto. Un registro digital de las PAM detallado. Los sean dirigidos realmente por especialistas. Los viajes interprovinciales para adultos mayores debe ser con acompañamiento, cumplimiento estricto de la cola preferencial, ubicación de PAM solas para una respuesta rápida por emergencia. Muchas gracias. Muchas gracias, María. Y vamos a invitar a Víctor para la última intervención. Víctor, ¿cómo estás? Buenas noches, Fico. Muchas gracias por la invitación. Mis saludos a los colegas panelistas y también mi saludo al país que nos escucha a través de este diálogo por la concertación. Quiero presentarme. Soy presidente del Comité de Apoyo del Asilo de Ancianos Desamparados de Piura. Y hago la precisión porque no voy a hablar
de un asilo privado, bueno, si bien su naturaleza es privada, pero su finalidad es sin fines de lucro y la población objetivo es justamente aquella que se sigue quedando atrás. Y recogiendo las palabras de una de las panelistas que me antecedió, no es una población vulnerable, sino una población vulnerada en sus derechos. Y me estoy refiriendo a adultos mayores en situación de calle, muchos de los cuales son acogidos en el asilo de ancianos Santa Teresa de Llornet, a cargo de la Congregación de las Hermanitas del Asilo de Ancianos, y otros que por esa burocracia estatal no se logra o el tiempo nos gana como para poderlos llevar al asilo. Y aquí creo que dentro de los comentarios que han señalado algunos de ustedes, la representante del MIDIS, del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, está planteando una política nacional para la atención al adulto mayor. Y por otro lado, en las recomendaciones del grupo que ha presentado esta propuesta que al inicio expuso Rafael, señala la necesidad de políticas diferenciadas por zona urbana y por zona rural. Yo agregaría, desde la experiencia acá en Piura, que lo que se requiere son políticas territoriales. Esas políticas nacionales, ¿cómo hacer para territorializarlas a la realidad de cada territorio? Porque si bien el país hace 20 años dejó de ser un país centralizado y se descentralizó, en muchos aspectos todavía sigue siendo un país centralizado con políticas de carácter nacional que miran al Perú como un todo homogéneo. Se ha dado un avance en la propuesta del grupo de trabajo en beneficio del adulto mayor de proponer políticas territoriales, rurales y urbanas. Yo agregaría que lo que se requiere son políticas gestadas desde el territorio, porque cada territorio tiene su propia particularidad, tiene sus propias características, su propia realidad, y no podemos, como camisa de fuerza, poner a todos los territorios del país, que es diverso, con una política nacional. Y creo que muchos de los problemas que acontece con el adulto mayor en situación de calle, que vive en una situación de emergencia permanente, no solo porque ha ocurrido el COVID, se encuentra como todos en emergencia, ellos están en emergencia permanente. ¿Cómo hacer que los protocolos de los diferentes sectores tomen en cuenta las necesidades de esta población? Así como hay el protocolo de emergencia cuando una persona se pone mal y no tienes que sacar cita y que te la dan a las 2 o 3 semanas para que te atienda el médico, porque si estás mal vas a la emergencia y en la emergencia te dan un trato como resultado de la situación que estás pasando en ese momento. Entonces, igual nos hemos encontrado con adultos en situación de calle que no tenían DNI, que necesitaban urgentemente ser operados antes de llevarlos al asilo de ancianos, y en ese trámite, en ese interín de cómo hacíamos para llevarlo a la RENIET y luego generar el CIS, buscar la clasificación socioeconómica para que pueda entrar como
persona en situación de pobreza, extrema pobreza, esta persona se nos murió y ni siquiera lo pudimos llevar al hospital. Entonces, creo que se hace necesario ver cada situación específica. En el caso de los bonos, por ejemplo, también han salido bonos diferentes, pero ninguno ha pensado en el bono para los albergues. El asilo de ancianos de Piura no recibe ayuda del Estado. La ayuda que les ha permitido sobrevivir por 70 años ha sido gracias a la buena fe, al corazón de personas y empresas de la región que han reconocido el valor de esta casa hogar en favor de los adultos mayores. El bono de electricidad tampoco considera a estas casas, porque bueno, obviamente por su naturaleza tienen más consumo eléctrico y no pueden ser beneficiadas con este bono. Entonces creo que es importante poder mirar la realidad de la persona en situación de calle y de los centros que están a su cuidado, cómo hacer para que no solo en situaciones de COVID ayudarlos, sino que generar procedimientos que permitan que estos centros que están haciendo una gran ayuda a la sociedad no tengan que estar mendigando, saliendo a pedir, cuando el Estado, con los recursos que tiene y si son bien distribuidos, van a ayudar y mucho al sostenimiento de estas casas hogar. Entonces, yo terminaría señalando que es necesario que las políticas públicas se territorialicen. El enfoque de desarrollo territorial, que es necesario trabajarlo, debe incluir también territorializar las políticas en favor del adulto mayor. Y aquí también pediría, en el caso del INEI, que para su próximo censo también considere cuántas personas hay en situación de calle, porque esta información nunca se pudo obtener y sí reconocieron de que en el último censo no habían considerado la situación de estas personas para saber cuántos son en cantidad, lo que reafirma una vez más de que para algunos sectores del Estado estas personas no cuentan todavía. Muchas gracias. Gracias, Víctor. Llegamos a los 5 minutos finales de esta sesión y yo quisiera, antes de agradecer al panel, que por supuesto lo haré, agradecer las preguntas y comentarios que han sido registrados en el chat, en tanto que esas preguntas y esos comentarios nos van a ir ayudando a trazar líneas para incorporar en las propuestas de política pública. Propuestas que deben tener el centro de atención en la persona como sujeto de derechos, y creo que ese es un primer elemento, y reconociendo que todos somos iguales en derechos, porque esa es la clave del concepto de iguales en dignidad, tenemos que reconocer simultáneamente que la manera de garantizar los derechos depende de condiciones y de contextos específicos. Los mismos derechos requieren maneras de ser garantizados distintos, y para poner un ejemplo muy pedestre, no es lo mismo, por ejemplo, la vivienda que requieres para vivir en Puno que para vivir en Piura. Y esas diferencias no son secundarias, son sustantivas a la calidad de la protección del derecho. Entonces, creo que eso es válido para el conjunto de derechos y visto como vida, ¿no?, esa desprotección de la que se hablaba, ¿no?, me parece que es fundamental. Cuando uno mira, por ejemplo, las tasas de analfabetismo en personas adultas mayores entre varones y mujeres, hay una diferencia significativa.
Y eso solo ya es una expresión de algo que se ha repetido acá en varias intervenciones respecto, por ejemplo, al tema de la violencia en términos de relaciones de género, de asimetrías de género, como es el hecho de que las abuelas hacen o cargan, ¿no?, sobre sus hombros la atención de los niños, las niñas, y que en este escenario de confinamiento eso no ha desaparecido, que ha habido procesos de sobrecarga, de estrés, etc. Y algunos de estos problemas se repiten en el conjunto del país, pero insisto, las maneras de protegerlo, ¿no?, de garantizar que el derecho no sea afectado, requiere de esa atención a los contextos particulares. Yo diría en ese sentido que por supuesto que requerimos un enfoque territorial, ¿sí?, vinculado al enfoque de derechos y una mirada, para usar una palabra que usó Raquel en su intervención, una mirada interseccional, o sea, que reconozca a cada persona con la multiplicidad de determinantes que operan sobre su condición y desde esas perspectivas poder trazar líneas de acción. Lo que está claro es que estamos en un escenario que nos desafía en varios planos. Nos desafía en el contexto de la emergencia en sí misma, o sea, cómo, ¿no?, responder a esa situación de riesgo que es diferenciado entre las personas. En segundo lugar, que nos desafía no solamente en lo inmediato, y el oxígeno del que se ha hablado es probablemente la expresión más dramática de esa situación de urgencia que ha afectado y afecta a diversas regiones del país, ¿no?, y que se ha movido con el virus, ¿no? Hemos pasado en Piura o en Loreto, ¿no?, lo que hoy día aparece como temas cruciales en Junín o en Arequipa, ¿no?, o en Puno, que es un problema emergente. El caso del oxígeno está allí. Y creo que en ese contexto es que tenemos que pensar la emergencia y simultáneamente, como se ha planteado, no debemos de perder una visión de largo plazo. Porque se ha hablado de pensiones para quienes hoy día son adultos mayores y algunos no han podido hacer nunca una contribución a un sistema pensionario porque no había, por ejemplo, para la población rural ningún sistema pensionario factible, ¿no es cierto? Entonces, ahí tenemos ese tipo de problemas estructurales que tenemos que incorporarlos en nuestra estrategia de desarrollo de país, ¿no?, reconociendo las limitaciones que hay que enfrentar en el hoy. ¿Cómo llevar estos temas a la agenda pública? Esa es la tarea. La tarea es identificar, recoger ese conjunto de propuestas y ponerlas a consideración en la discusión política de los próximos meses, ¿no?, partiendo desde hoy. Y hay propuestas que hemos discutido, por ejemplo, ¿no?, como lo que significa una asignación en algunas herramientas, como pueden ser el impuesto al valor agregado, el IGB en el país, ¿no?, como canales para generar recursos para atender deudas que tenemos como Estado y como sociedad con un sector de nuestra población. Señalo estos elementos un poco dispersamente porque lo que no quiero es cerrar un debate. No quiero decir que las cosas están ya cuadradas, sino lo que quiero decir es que todavía tenemos una tarea por delante sobre la cual hay varios pilares muy bien puestos, hay otros huecos, por ejemplo, el tema de envejecimiento en las zonas rurales, ¿no?, un sector importante de adultos y adultas mayores que viven solos están en las zonas rurales, por ejemplo, y tener estrategias para atender a esa población que está en condiciones geográficas de población dispersa son temas mucho más desafiantes. Pero creo que el tema de construir un piso de protección social es entonces el camino. Levantar ese piso de protección social e involucrar a todas las generaciones en la construcción de ese piso. Creo que esas son parte de las piezas sobre las cuales hay que avanzar, redefiniendo los términos de nuestras relaciones. Yo he insistido en que el distanciamiento debe ser físico para evitar el contagio, pero no puede ser social. Un distanciamiento social es un distanciamiento del otro, de la otra, es no hacernos responsables de ese otro y esa otra.
Y el contrario, justamente el desafío es encontrar una manera de hacernos responsables de nosotros y de los otros, ¿no? De una manera que, respetando el distanciamiento físico, genere una cohesión social que es la que necesitamos para ser exitosos en esta tarea de enfrentar al COVID y para ser exitosos en la construcción de un país que pueda quebrar esas desigualdades estructurales que reproducimos, ¿no?, permanentemente. Ese es el desafío y no es la distancia social, ¿no?, sino es justamente la distancia social la que hay que quebrar. Necesitamos una sociedad que sea solidaria, a pesar de que tiene que mantener distancia física, por lo menos mientras el COVID sea una amenaza como lo es hoy día, ¿no? Podemos tener un rebrote, estamos viendo en otros países del mundo ese rebrote, y tenemos que tener una estrategia que sea profundamente solidaria, ¿no?, pero simultáneamente, ¿no?, un componente de esa solidaridad tiene que ser cuidar al otro, cuidar a la otra, ¿no? Y ahí están las tensiones, ese es el corazón de los desafíos que tenemos que empezar a transitar. Ha sido valiosa la noche, dura por momentos, creo que todos hemos sentido que esas personas cercanas que hoy día no están con nosotros, ¿no?, se han hecho presentes, nos han acompañado, ¿no?, y nos sentimos desafiados a ser fieles a su presencia en nuestros recuerdos, ¿no?, de poder construir efectivamente un país diferente, un país solidario, un país que recupere la naturaleza, la convivencia, ¿no?, y el bienestar, un bienestar basado, ¿no?, en la idea de diversificar, de compartir, ¿no? Creo que por ahí están nuestros retos. Yo agradezco entonces a todas y a todos